En la familia estamos muy contentos porque mi hermana Laura nos va a presentar a su novio. Quiere hacer una comida para que lo conozcamos, así que este fin de semana vamos a ir a la plaza a hacer las compras para la reunión dentro de poco tiempo. Yo estoy muy contento por ella, Laura está feliz, lo puedo notar, tiene un resplandor especial en su cara, siento que ella está muy ilusionada con él. Ella dice que es un caballero y un gran hombre, la trata muy bien. Tienen poco en su relación, pero van muy bien. Lo único que sé de él, es su nombre, se llama Daniel. Estoy muy ilusionado con un chavo que conocí en una fiesta. Ya hasta siento que estoy igual de ilusionado como mi hermana Laura con su novio. La primera vez que conocí a Jonathan, me gustó a simple vista. Así hemos pasado ya 2 meses. Solo que a partir de una semana lo he notado algo distanciado. Jonathan me dijo: este fin de semana no nos podemos ver, Agustín, tengo que ir con mi mamá a visitar a mi abuela que está enferma. Al oírlo, me di cuenta que era un buen hijo y nieto. Jonathan era un amor de hombre, por eso me tiene enamorado. Llegó el fin de semana y mi hermana Laura estaba emocionada de la reunión. Mis padres y yo comenzamos a preparar todo para conocer a su novio. Pero yo solo pensaba en Jonathan mientras preparábamos todo. Si no tuviera miedo de mostrarse tal cual es, ahorita estaría aquí conmigo, pensaba mientras daba un suspiro con amor. Ya todo estaba listo, teníamos la comida y ya había puesto los cubiertos en la mesa. Era la 1:30 de la tarde y su novio de Laura llegaba a las 2 de la tarde, así que me metí rápido a bañar para arreglarme y verme presentable ante mi cuñado. Ya casi daban las 2 de la tarde y de pronto oí un timbre. ¿Cómo, ya llegó? Pensé, qué puntual es mi cuñado. Oí la voz de mi hermana Laura gritar que ya había llegado Daniel. Yo ya casi estaba listo para salir y conocerlo. Cuando algo raro pasó. Oí las voces de mis padres que se presentaban con él, mi madre le dijo jubilosa: un gusto Daniel, soy Rosa la madre de Laura. Y él contestó: mucho gusto señora Rosa. Pero cuando oí esa voz, me desconcertó. Qué raro, es como si hubiera oído a Jonathan. El novio de mi hermana, tiene la misma voz que mi amorcito, siento que me va a caer muy bien, pensaba eso mientras me ponía mi ropa para salir a conocerlo. Pero repentinamente oí: voy a pasar a su baño. Escuché cómo subía las escaleras, era Daniel el novio de Laura y yo aún no salía del baño. Tocó la puerta, me puse nervioso. Contesté: ya voy, me acabo de salir de bañar, en un momento abro. Ni modo, me tenía que presentar en el lugar menos indicado, el baño. Yo creo que le urgía entrar al baño, porque volvió a tocar con desesperación. Tuve que salir poniéndome los zapatos. Pero me iba a llevar la peor sorpresa de mi vida. Comencé a temblar, me puse pálido. No sabía qué decir, no entendía qué pasaba. Hasta que Jonathan me dijo con tono titubeante: ¿qué haces aquí, Agustín? Traté de contestarle enérgico: no. Tú dime qué haces aquí, Jonathan. Yo creo que mi hermana Laura oyó mi grito porque le dijo a su novio desde el comedor: ¿qué pasa, Daniel? El que yo creí que era Jonathan el amor de mi vida, resultó ser Daniel el novio de mi hermana. Él le gritó: no pasa nada, mi amor. Al oírlo no lo podía creer, mi mundo se me caía a pedazos. Ahora resulta que no te llamas Jonathan, sino Daniel, me mentiste, ya no sé ni cómo llamarte, Jonathan o Daniel. Estaba tan enojado y a la vez quería llorar, tenía una mezcla de sentimientos, pero él me jaló hacia el baño y cerró la puerta, estaba muy nervioso, no quería que nos oyeran. Agustín, yo te quiero, mi nombre es Jonathan Daniel, pero también quiero a tu hermana. Sus palabras me cimbraron, pensé: vaya, el mundo es muy chico. Mi hermana y yo amando al mismo hombre. Estaba deshecho por dentro. Le dije: pensé que íbamos a estar juntos, tú me gustas, no entiendo qué es lo que pasa. Recorría de un lado al otro mi pequeño baño. Le grité: ¿qué es lo que le vamos a decir a mi hermana? Ella no se merece que la engañes y yo tampoco me merezco que me humilles de esta manera, Jonathan. Pero su contestación me dejó más sorprendido. Cálmate, Agustín, no quiero que le digas nada a Laura. Mi corazón estaba partido en miles de pedazos. Me di la vuelta y bajé al comedor, pero iba con mis sentimientos a flor de piel, estaba deshecho, tenía ganas de llorar, descubrir al que yo creía el amor de mi vida, que tenía una relación amorosa con mi hermana, no era cualquier cosa. Tuve que aguantarme las ganas de llorar y lo notó mi familia.
Laura me dijo, ¿qué te sucede, Agustín? Solo me duele la cabeza, contesté. Y ella me abrazó y me dijo, ahorita que baje Jonathan, vamos a dar una gran noticia que va a hacer que ya no te duela la cabeza. Yo estaba enojado con él, durante toda la comida ni lo miraba a los ojos. Hasta que mi hermana dijo emocionada, vamos a brindar, debemos de darles una noticia. Todos nos volteamos a ver. Y Laura tomó de la mano a Jonathan Daniel y alzó su vaso y dijo con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, familia, mi novio y yo, vamos a ser padres, tengo un mes de embarazo. Mis padres se pararon de su silla y comenzaron a felicitarlos, pero yo al oírla sentí que me caía el mundo encima. En verdad, estaba enamorado de Jonathan Daniel, me dolía ver la ilusión de mis padres y de mi hermana, mientras mis ilusiones se desmoronaban. No pude resistir y les dije, me duele la cabeza, me voy a mi cuarto a descansar. Todos se desconcertaron. En mi cuarto lloré mucho, no podía creer que el mundo fuera tan chico. ¿Por qué mi hermana está con el hombre que yo amo?, me preguntaba constantemente. Y yo que quería que Jonathan Daniel se decidiera. Y ahora no había oportunidad para mí, porque mi hermana estaba embarazada, me tenía que callar lo que hubo con él. A partir de esa comida, mi hermana se fue a vivir con él, ya no lo vi, traté de seguir mi vida, pero sentía un nudo en la garganta cada que lo recordaba. Cuando mi hermana decía que venían a la casa a vernos, yo me salía para evitar ver a Jonathan Daniel. Así pasaron los meses, cuando de pronto se oyó el sonar del teléfono. Era él avisando que había nacido mi sobrino. Me alegré mucho por mi hermana, y dentro de mí pensaba, el bebé es mi sobrino y el hijo del amor de mi vida, yo sé que lo voy a amar el doble. Pero era inevitable que tenía que empezar a convivir otra vez con Jonathan Daniel, ya había nacido el niño. Los fuimos a ver al hospital. Mi corazón latía el doble, sabía que él iba a estar ahí. Entramos a ver a mi hermana, y Jonathan tenía al bebé entre sus brazos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, los dos pudimos sentir que volvían a aflorar nuestros sentimientos. Tratamos de no mirarnos con amor, pero yo sentía que me era imposible, seguía sintiendo algo por él. El bebé se parecía a él, estaba hermoso. Pero me volví a llevar otra sorpresa cuando mi hermana les dijo a mis padres. Jonathan Daniel y yo, queremos pedirles que ahora que nació el bebé, nos den permiso de vivir un tiempo en la casa. Vamos a vivir en mi cuarto si nos dejan. Necesitamos ahorrar dinero ahorita que nació el bebé, ya no podemos pagar la renta de la casa donde vivimos. Mis papás traían cargando a su primer nieto, estaban ensimismados viéndolo, así que sin dudarlo, le contestaron, claro que sí, hija, nos va a dar gusto tener al bebé en la casa y verlo crecer. Pero no podía hacer nada, ya lo habían autorizado mis padres. Dieron de alta a mi hermana y comenzaron a cambiar sus cosas a la casa, se instalaron en el cuarto de Laura, el que estaba frente al mío. Desde ese día traté de no salir de mi cuarto, solo lo indispensable, evité a toda costa encontrarme con Jonathan Daniel, incluso ya hasta había bloqueado su número para no tener contacto con él. Pero ahora que ya estaban viviendo en la casa, todo iba a cambiar. No podía dormir, así que decidí pararme a tomar una taza de café. Ya era la 1 de la madrugada, todos estaban dormidos, eso creí hasta que sigilosamente abrí la puerta de mi cuarto y cuando me iba a meter, Jonathan Daniel salió repentinamente del otro cuarto. Yo aún estaba sentido con él pero lo seguía amando. Así que no lo miraba a los ojos porque se podía dar cuenta de mis sentimientos. No quiero hablar contigo. Pero yo sí te sigo queriendo, Agustín. Yo estaba confundido con mis preferencias, la quiero por mi hijo, pero no la amo. Y cuando te conocí a ti, todo cambió. Al oírlo, mi corazón latía con fuerza, me estaba diciendo que me amaba a mí, pero se cruzaba la idea de que era la pareja de mi hermana y eso estaba mal y otra vez lo rechazaba. Así pasamos muchos meses, yo cada día me enamoraba más de él, pero sufría al verlo hacer una doble vida al lado de mi hermana. Yo sabía que él ya no podía ser completamente mío, pero no lo quería perder. Pasaron 2 años y yo veía cómo mi sobrino crecía y Jonathan Daniel se portaba como un padre ejemplar y un esposo amoroso. Eso me llenaba de celos, poco a poco me fui consumiendo, esperando a que él decidiera ser parte de mi vida, aunque eso significara que me tuviera que alejar de mi familia al enterarse de lo nuestro. Estaba desesperado por su indecisión. Hablé con él y le dije que si me quería en verdad, ya dejara a mi hermana y nos fuéramos a vivir solos. Pero Jonathan Daniel me contestó enojado, no puedo hacer eso ahorita, significaría perder a mi familia.
Pero pensaba en que en algún momento se decidiría a ser genuino y poder amarnos sin escondernos. Pero pasaron más años y nunca pasó lo que quería, yo esperé en vano su amor. Aunque me duele porque él siempre será una parte importante en mi vida, después de mucho esperarlo, me desgasté emocionalmente, mi juventud pasaba y él no se decidía. Llegó un momento crucial en mi vida y comencé a pensar en que estaba perdiendo mi tiempo con un hombre que temía aceptar sus preferencias, y tenía miedo ser juzgado por la sociedad. Jonathan Daniel quería seguir fingiendo ser alguien que no deseaba. Ahora que han pasado más años, comprendí que así iba a ser toda su vida. Él no se aceptaba, estaba reprimido y siempre preferiría estar haciendo todo a escondidas, que amarnos a plenitud. Voy a tratar de olvidarlo, y tener un hombre que esté conmigo sin pena, sin remordimientos, que sea libre y valiente de mostrarse y amarse tal cual es, porque yo valgo mucho como para estar compartiendo un amor, con alguien más. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete, si te gustó la historia dale manita arriba y di qué te pareció o tus experiencias en los comentarios. Aprecio cada opinión.